Tengan todos muy buenas noches, mis hermanos. Gracias por estar conectados a www.radioelsalvadordemundo.com. Gracias por estar conectados a un programa más de Liturgia Viva. Este programa en el cual hablamos acerca de los ministerios, de todo, de este ministerio tan bonito en el cual vemos a Jesús sacramentado y cómo Él nos transforma y siempre estamos junto a Él. Mi nombre es Diego Rodríguez y estaré acompañándolo durante este programa para que así podamos hablar de un tema bien bonito que de verdad creo que a todos nos interesa, ya que todos hemos sido parte de ese tema. Así que los invito a que no se desconecten y que podamos siempre escuchar la voz de Dios en nuestras vidas. Y no estoy solo, sino que también tengo a mis invitados quienes me acompañan el día de ahora. Así que los dejo para que se presenten. Bueno, buenas noches. Un gusto estar este día con ustedes en el programa de Liturgia Viva. Mi nombre es Carlos Valencia y pertenezco al ministerio desde hace ya un par de años y la verdad que es súper interesante, Diego, el poder ahora tener la oportunidad de hablar con mis demás hermanos que nos escuchan acerca de este tema súper importante de este sacramento tan básico y tan importante para nuestra amada iglesia. Gloria a Dios. Carlita. Buenas noches a todos, mi nombre es Carla Arita y así como mis hermanos que están acá, pertenezco a los grupos de jóvenes sirviendo en el Ministerio de Liturgia y también estoy bastante contenta de poder compartir y conversar sobre este sacramento que es de mucha importancia para nuestra amada iglesia. ¿Gaby? Hola, buenas noches. Mi nombre es Gabriela Lemus y también ya tengo algún tiempo en el Ministerio de Liturgia y pertenezco a los grupos de jóvenes y me siento bastante contenta de poder hablar un poco de ese sacramento que es el primer paso que damos como cristianos y que es sumamente importante para todos nosotros porque es como ese sellito que pone a Dios en cada uno de nuestros corazones. Gloria a Dios, gloria a Dios. Yo créanme que soy feliz de que cada uno esté acá como representando a los grupos de jóvenes de la comunidad de Ministerio de Liturgia. No sé cómo te sentís, Carlos, de estar aquí y de poder compartir lo que Dios nos ha revelado. La verdad, Diego y demás hermanos, es una bendición tener ese privilegio, ese don, ese regalo del Señor de poder servirle desde joven, pero más que todo servirle en el Ministerio de Liturgia, porque se siente, y estar acá se siente la alegría de saber que somos una iglesia joven, que somos una iglesia caminante, que va avanzando, que está acompañando a la sociedad en todo, porque no nos detenemos, porque justamente tenemos ese dinamismo, esa alegría, esa juventud y ser parte de eso es una gran emoción, es realmente una verdadera alegría. Gloria a Dios. Y antes de poder empezar ya en sí de lleno con el programa, yo quisiera que Gaby nos pudieras hacer una pequeña oración para poder entregarle ese programa al Señor y que sea Él nuestra guía para poder hablar de ese sacramento tan importante. Bueno, nos cubrimos con la sangre de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Jesús, gracias te quiero dar, Señor, por este día. Gracias por esta oportunidad, Señor, que nos permites de poder llevar un mensaje para cada uno de tus hijos. Un mensaje de amor y un mensaje que permita a todos abrirnos los ojos de la importancia que tienen cada uno de los sacramentos en nuestra vida, en la vida de nuestra familia y en la vida de los que nos rodean. Señor, que esta noche seamos instrumentos de tu amor, que seamos esos canales por medio de los cuales vamos a llevar la buena nueva, a los cuales podamos informar a todos nuestros hermanos de la comunidad, a los hermanos que nos escuchan y a los que ven este programa. Te entregamos este momento, Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así que vamos a hablar acerca de un sacramento bien importante, así como nos mencionaban Carlos y Gaby. Vamos a hablar, el tema del día de ahora son los sacramentos y vamos a empezar a hablar del primer sacramento, que es el sacramento del bautismo, que quizás es uno de los sacramentos más importantes por los cuales nosotros podemos regir y por los cuales nosotros tenemos que también regimos toda nuestra vida católica en sí. Entonces vamos a hablar un poco acerca del bautismo, lo que es,
qué conlleva, lo que significa, los ritos. Vamos a estar hablando un poco, así que los invito a que no se desconecten y que de verdad pongan bastante atención y que abran sus oídos para que sea el Señor quien les hable. Así que vamos a empezar a hablar acerca del bautismo. Carlita, yo quisiera que nos comentaras qué es el bautismo. Bueno, primero, quizás como una breve introducción, decir que el bautismo es uno de los sacramentos de iniciación cristiana, junto con la confirmación y también la Eucaristía. Y realmente los sacramentos en muchas ocasiones marcan quizás etapas importantes de nuestra vida, como nacer, crecer, incluso cuando nos enfermamos, pero también hay otros que nos acompañan en nuestro día a día, así como el de la Eucaristía. Pero el bautismo es uno de esos que quizás marcan, así como decía Gaby antes, el inicio de nuestro caminar como cristianos. Y en el Catecismo de nuestra Santa Iglesia Católica, en el numeral 1267, dice que el bautismo hace de nosotros miembros del cuerpo de Cristo. Por tanto, somos miembros los unos de los otros. El bautismo incorpora a la Iglesia. De las fuentes bautismales nace el único pueblo de Dios de la nueva alianza que trasciende todos los límites naturales o humanos de las naciones, las culturas, las razas y los sexos, porque en un solo espíritu hemos sido todos bautizados, para no formar más que un cuerpo. Por eso es que el bautismo, Dios nos da el don de ser sus hijos y formar parte de la Iglesia. Y a partir de ese momento, Dios Padre y también el Espíritu Santo habitan en el bautizado. Y es ahí la gran importancia de que también se haga como mucho énfasis en bautizar a las personas desde una edad bastante temprana, desde que son bebés. Aunque también existe como la costumbre, en el caso de los catecúmenos, en el que se bautizan hasta un poco más grandecitos. Pero siempre lo ideal es cuando son bebés. Siento que el sacramento en sí es la base de todo, es fundamental, es un sello el cual es un sello indeleble, no te puedes borrar ese sello, y es un sello del Espíritu Santo de Dios que habita en tu corazón. Entonces, y de ahí parten los demás. O sea, por ejemplo, si no tienes el sacramento del bautismo, no puedes hacer tu confirmación, no puedes consumir la Eucaristía, y entonces desde ahí es el punto base del cual parten los demás sacramentos. Entonces es el sacramento, siento yo, más importante de todos, en el cual nosotros nos reconocemos al ser bautizados hijos de Dios, llenos de su espíritu y llenos del amor de Dios. No sé qué pensás, qué me puedes comentar acerca de eso, Carlos. No, definitivamente, Diego, lo que tú decís es súper acertado, y también compartirle a mis hermanos que el bautismo nos da esa puerta, nos abre esa puerta a los demás sacramentos, abre las puertas a nuestra iniciación cristiana. Realmente es el bautismo el sacramento base que sostiene, o el pilar que sostiene toda nuestra vida cristiana, y nos da, como decía Carlita, la virtud de casi ser reengendrados o de volver a nacer espiritualmente, puesto que hemos nacido con el pecado original, como nosotros sabemos de la herencia vía Adán y Eva, que pecaron contra Dios y hacen que la humanidad nazca con el pecado original. El bautismo nos da la oportunidad de volver a nacer. Entonces, definitivamente que el tema que mencionaba Carlita, de que el bautismo debería ser dado a los bebés, es fundamental, porque vivir una vida con el pecado original, vivir una vida sin la posibilidad de sentirte plenamente reengendrado en este mundo, creo yo que sería un error, digamos, de parte de los padres, porque su hijo no experimentaría la bondad y la belleza de una vida cristiana desde tan pequeño. Y una pregunta, digamos, yo pudiera bautizar a mi hijo, por ejemplo, si yo, ¿cómo lo puedo plantear? Que si yo no puedo, puede ser bautizado un niño sin el consentimiento de sus padres. Fíjate, Diego, que el catecismo es claro y dice que no, un niño no debe ser bautizado sin el permiso de sus padres o el tutor o la persona que está a cargo de él, a no ser que sea en peligro de muerte. Porque
cada padre o cada encargado del niño es quien debe dar la educación y la iniciación cristiana. Entonces, por eso digamos que hay una prohibición respecto de que los bauticen sin su consentimiento, porque sería como que el padre, la madre o el que esté encargado del niño no cumpla con su labor de cristiano, a decir, ok, yo quiero brindarle a él la formación en la fe cristiana, sino que sería más una imposición. Yo quisiera, Gaby, también que nos comentara, que hablaras acerca de, para vos, qué es el bautismo, qué significa y qué implica dentro de nuestra amada Iglesia Católica. Mira, yo como les decía al principio, pienso que además de que es un sello, creo que también te marca la pauta a ti para no solo en un futuro poder ir adquiriendo, por así decirlo, los demás sacramentos, sino para irte creando esa pertenencia a la Iglesia Católica, ese decir yo soy católico, ¿verdad? Porque hay muchas personas que sí, es cierto, puede ser que en una edad más avanzada o incluso ya cuando están de nuestra edad deciden entrar a la Iglesia Católica, o quizás en su vida no tuvieron la oportunidad de recibir los sacramentos por distintos motivos, pero creo que algo que nosotros hemos podido vivir es el hecho de conocer a Dios y entregarle tu vida desde tan temprana edad, ¿vea? Y creo que quizás puedo hablar por los 4, todos fuimos bautizados desde pequeñitos. Así es. Y Sí. puede ser que adquirimos la primera comunión a los 12, 10 años, o sea, una temprana edad. Entonces, el hecho de ser bautizado desde pequeño te marca a ti la pauta de saber que existe Dios, ¿sabes? De sentirte perteneciente a la Iglesia Católica, pero sobre todo como tener desde temprana edad una conciencia de vivir una vida de cristiano y vivir tu vida orientado a cumplir los mandamientos, y eso poco a poco, conforme van pasando los años, tú reafirmas ese conocimiento, esa concepción, ¿me entendés? Y también es algo bien necesario que tenemos que tener arraigados dentro de nuestra vida, el ser bautizados. Es una necesidad de cada uno de nosotros. Yo quisiera leerles el numeral 1257 del Catecismo, y dice, habla acerca de la necesidad del bautismo. Y el Señor mismo afirma que el bautismo es necesario para la salvación. Por ello mandó a sus discípulos a anunciar el Evangelio y bautizar a todas las naciones. El bautismo es necesario para la salvación en aquellos a los que el Evangelio ha sido anunciado y han tenido la posibilidad de pedir este sacramento. La Iglesia no conoce otro medio que el bautismo para asegurar la entrada en la bienaventuranza eterna. Por eso está obligada a no descuidar la misión que ha recibido del Señor para hacer renacer del agua y del Espíritu a todos los que puedan ser bautizados. Dios ha vinculado la salvación al sacramento del bautismo, sin embargo, Él no queda sometido a sus sacramentos. Entonces Él nos recuerda también que de verdad tenemos que volver a nacer, no solo nacer físicamente, sino que espiritualmente, de entregarle de verdad nuestro espíritu y nuestro ser al Señor, para que sea Él quien venga a renovarnos y poder llenarnos de su espíritu. Así que el bautismo es bien importante y fundamental en la vida de todo ser cristiano. Y también yo quisiera que en el siguiente bloque habláramos acerca de cómo, cuál es el significado y la importancia del bautismo en cada una de nuestras vidas y qué conlleva. Porque, o sea, no es solo un simple hecho de, yo soy bautizado y ya, sino que qué hacemos con ese bautismo. ¿A dónde vamos? Predicamos el Evangelio a las naciones, predicamos el amor de Dios. O sea, porque no es solo de quedarse con el bautismo, sino que de ir más allá. Y eso es lo que nos invita el Señor, a que siempre podamos ir más allá por amor hacia Él. Así que yo les quiero dejar con esa reflexión y que escuchen esa siguiente alabanza para que así podamos meditar ese sacramento que el Señor nos ha dejado. Así que los invito a que no se desconecten de Liturgia Viva aquí en Radio Salvador del Mundo. Gracias por seguir conectados a Radio Salvador del Mundo, su programa Liturgia Viva. Ya estamos en el segundo bloque de este programa, en el cual estamos hablando del primer sacramento, el sacramento del bautismo. Y en el primer bloque hablábamos acerca de rito en general y de la importancia que tiene. Yo quisiera también, hablaba antes de ir al corte, de ir a la alabanza que acaban de escuchar, hablaba acerca de la necesidad
que tenemos cada uno como cristianos, el ser bautizados. Y yo quisiera también, le quisiera pedir a Carla que nos diera una cita para poder complementar, que es acerca de lo que dice acerca del bautismo en la Biblia. Sí, leo para ustedes del Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículos del 19 al 20. Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y realmente en esta cita podemos ver cómo Jesús mismo también nos da esa misión de evangelizar, y también literalmente dice hacer discípulos a todas las gentes bautizándolos. Entonces vemos que también es parte de un mandato de Jesús y la importancia que tiene, porque como hablábamos en el primer bloque, es cuando llegamos a ser realmente hijos de Dios. E incluso también, si recordamos en la historia de Jesús, Jesús también fue bautizado, y fue así como inició su vida pública. Y de igual forma, o sea, si nuestra misión es realmente seguir los pasos de Jesús, también estamos llamados a hacer justamente lo que Él hizo. Y por lo tanto también buscar el bautismo como iniciación cristiana. Sí, gracias, Carlita. Yo quisiera también ya ir de lleno a hablar qué consiste en el rito, o sea, todo lo que se hace, los signos que se ocupan, qué significa el agua, qué significa lo que hace el sacerdote, si dice alguna frase. Así que, Carlos, yo quisiera que nos comentaras. Fíjate, Diego, y mis hermanos que nos escuchan, la cita que Carlita nos leía justamente es la base que nuestra amada Iglesia Católica toma para la realización del signo. Y es que el signo del bautismo está constituido por el agua y las palabras. El agua es agua consagrada, ¿verdad? De la pila bautismal, como se conoce comúnmente, pero en realidad se llama... la pila bautismal se llama el bautisterio, que es el lugar en específico de la iglesia donde se realiza el rito. Y este rito inicia con la señal de la cruz, porque el Padre, a través de esta señal, demuestra cómo Cristo prevalece y llega a ser Señor de esa criatura nueva que es el bebé o el adulto que se está bautizando, que está cumpliendo con ese sacramento de nuestra amada iglesia. Posteriormente de esto, el agua y las palabras son la combinación, digamos que el rito exige para que pueda ser efectivamente bautizado el futuro cristiano. Y es que con la imposición del agua, que es agua pura, agua consagrada, se entiende la limpieza de las impurezas y los pecados que el nuevo cristiano tiene, o con los que ha llegado hasta ese día. Y las palabras que el sacerdote tiene que mencionar es que él lo bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque ese es el mandato que nuestro Señor Jesucristo da a través de su palabra en el Evangelio que Carlita nos compartía, y que el vertir el agua sobre la frente del cristiano tiene que ir acompañado al mismo momento de las palabras, para que el rito se cumpla conforme lo manda nuestro Señor Jesucristo. También otra cosa particular es que en algunos casos tienden a poner sal exorcizada al agua, o se la ponen también al bebé que en la lengua, y esto lo que se hace también es como parte de esa purificación, ¿verdad? del futuro cristiano. Qué interesante poder conocer todos estos ritos y todo lo que se hace, porque no es simplemente como que venís y le echas agua, sino que es un rito que se tiene que seguir conforme a la Iglesia Católica, y que de verdad se tiene que seguir al pie de la letra, porque no, bueno, sí se puede realizar. A lo que me refiero es los encargados, los designados a poder realizar ese rito son los obispos y los sacerdotes, pero en dado caso de peligro
en algunas circunstancias de muerte, cualquiera de nosotros como católicos ya bautizados podemos y somos capaces de realizar ese rito conforme y siguiendo el orden que se debe realizar, tanto como les decía Carlos acerca del agua, al mismo tiempo verter el agua acerca de las personas que queremos bautizar, y también repetir las palabras que ya nos repetía Carlos anteriormente. También a mí me parece como curioso que a veces asistimos a bautismos y no tenemos como una completa noción de los símbolos que hay. O sea, vemos que todos los bebés van de blanquito y que de repente se tiene que llevar una velita, y ahí andamos como, si sos padrino o algo así, andas como a la carrera tratando de comprar todo, pero no tenés como una noción total de lo que significa. Y en sí la vestidura blanca que se utiliza para el bautismo significa que somos nuevas criaturas, y también simboliza todo lo que mencionaba Carlitos sobre cómo tenemos una nueva vida libre del pecado. Incluso la velita es esa luz de Cristo en la que nosotros nos convertimos. Y incluso también dentro del bautismo, que usualmente se hace dentro de una misa, o al menos es lo más recomendable, porque puede ser que no sea así. También está la unción con los santos óleos, que se llama crisma. Y también que como esa es, creo que es consagrado desde el Jueves Santo en cada Semana Santa. Y sí, creo que a veces no tenemos como una noción completa de todo lo que está sucediendo y de todas las gracias que Dios deposita en las personas en el momento de recibir un sacramento. Así es. Gaby, ¿qué otras cosas nos pudieras comentar acerca de los ritos y de lo que se ve dentro del bautismo? Fíjate que un punto que mencionaba Carlita un poco es respecto de los padrinos de bautismo. Y creo que es un tema que muchos los pensamos y decís, yo voy a poner a tal persona, o a alguien, o yo voy a poner a un familiar, pero no te pones a analizar que no si cumple ciertos requisitos, por así decirlo, pero cuál es el papel que va a ejercer ese padrino en la vida de ese niño o de esa niña. Y lo primero, lo más importante es de que el padrino no cumple un papel económico, no cumple un papel material, por así decirlo, sino que es más bien la presencia. Tú sos como un mensajero de Dios para ese niño o para esa niña, porque tu papel principal es guiarlo en la vida cristiana. Y muchas veces oímos de casos de conocidos que, yo tengo mis padrinos de bautizo, sí, pero no los veo desde que me bautizaron, vean. Entonces el papel principal de ese padrino o de esa madrina es guiar a ese niño en la vida católica. Algunas cosas con las que nos habla nuestra Iglesia Católica es que es recomendable y es importante que ese padrino o esa madrina sea también católico, que también ese padrino o esa madrina ya haya podido recibir los sacramentos, porque más allá de eso es una responsabilidad que tú decidís adquirir al momento de aceptar y decir sí, voy a ser el padrino o la madrina de un niño, vean. También algo importante y algo que hablabas tú al inicio es de que el hecho de tú ser bautizado es porque tú también decidís adquirir un estilo de vida, vean. Entonces esa es otra de las importancias de escoger cuando tú escoges al padrino o la madrina, es alguien que tenga ese estilo de vida cristiana. Alguien, es cierto, no es una persona perfecta, pero es una persona que a pesar de las batallas, del pecado en el que pueda estar, lo que sea, decide con todo su corazón, en la medida que pueda, cumplir con los 10 mandamientos, ¿vea? Y orientar a ese niño y a esa niña cuando vea quizás una ausencia de sus papás o no esté muy consciente de cuál es el camino que tiene que seguir, sino como de velar por que ese niño y esa niña cumpla con su testimonio, ¿vea? Cumpla con un testimonio en el que Cristo sea el centro de su vida, ¿vea? Así es bien importante que de verdad los padrinos no es un papel que de verdad se tiene que tomar a la ligera, sino que de verdad es algo serio. Estás tomando la vida
tanto física como espiritual, de una persona. O sea, tú tenés que guiarla y tenés que... La mayoría de gente como que, el padrino es el que le va a comprar el mejor regalo, el que le va a comprar... o porque es mi mejor amigo y porque yo quiero. Sino que también tenemos que ponernos a pensar el papel fundamental que esa persona va a desarrollar. O sea, es un ejemplo. O sea, cuando tú nos decías, cuando quizás tu mamá no estén, va a ser tus padrinos quienes te va a guiar por el mejor camino, por el camino que tienes que seguir, y para que podamos seguir siempre ese mensaje de Cristo de predicar su amor y seguir siempre su camino. Sí, Diego, y sobre ese tema, y también puede ser que tengamos en este momento la bendición de tener hermanos que no se han bautizado y que nos estén escuchando, o hermanos que han realizado su retiro de conversión con nuestra comunidad y están saliendo probablemente de la religión que profesaban antes y quieren empezar su caminar y su iniciación cristiana en nuestra amada Iglesia Católica. Y es que si ese es el caso de algún hermano que nos está escuchando, Diego, es bien importante también aclarar que la Iglesia no se cierra a la participación de quien no sea católico en el sacramento. Es decir, los padrinos, como lo decía Gaby, sí deben de ser católicos, y no solo católicos bautizados, sino que sean piedra viva de la Iglesia y que estén dando fe de su testimonio. Sin embargo, quien no lo sea, y si ese es el caso de algún hermano que se quiere bautizar, puede ser que sean testigos cristianos del bautismo, aquellos que no son cristianos católicos, pero que lo quieren apoyar a él en su decisión de ingresar a la vida del cristiano católico. Entonces también no están excluidos, y es importante dejar ese dato para que nadie se vaya a desanimar de decir, quizá yo no tengo padrinos. Pues bueno, muchos catequistas hacen la labor del padrino en nuestras parroquias y hacen ese servicio con mucho amor, pero quienes les pueden dar seguimiento se convierten, dice el catecismo, en testigos cristianos de ese hecho tan importante y tan bonito que es el catecismo. También les quería compartir a todos que en el canon 1243 de nuestro catecismo dice puntualmente: el nuevo bautizado es ahora hijo de Dios en el Hijo único. Puede ya decir con todos nosotros la oración de los hijos de Dios, que es el Padre Nuestro. Y eso es súper bonito, porque muchas veces nosotros vemos quizás la oración del Padre Nuestro como una oración express, o como una oración que no cobra a veces, o que pierde lastimosamente mucho sentido, el sentido propio de esa oración. Y es que es la oración del Hijo de Dios que clama a su Padre, porque nuestro Señor Jesucristo así nos lo enseñó. Entonces el bautizado adquiere ese derecho de poder decir: yo puedo hacer con toda libertad la oración del Padre Nuestro, porque soy un hijo de Dios. Entonces creo que era un dato importante y muy bonito también para compartir con los hermanos que nos están viendo y escuchando en este día. Ahora bien, una pregunta. Siempre el bautismo se realiza a temprana edad a un bebé, pero digamos, así como tú nos mencionabas que quizás hay personas que también profesan otra religión y quieren congregarse a la religión católica, quieren profesarla, primero se tienen que bautizar. ¿Y qué necesita esa persona para poder bautizarse? ¿Qué necesita? Fíjate que lo primero que quizás necesita es la disposición, ¿verdad? Y el corazón orientado a ese objetivo. Y de ahí pues se sigue un proceso de catequesis, porque debe de cumplir con un proceso de formación. Tanto el futuro cristiano como sus padrinos también le apoyan y le acompañan. Y una vez cumpliendo con este proceso de catequesis que se imparten en todas las parroquias, no hay que buscar un lugar en específico, no porque tengan que tengan ya sean mayores de edad, tengan que ir al arzobispado o a un lugar en específico, sino se apoyan de las parroquias, de nuestros párrocos, ¿verdad? De los sacerdotes encargados de ellas, para que puedan a través de los catequistas recibir la formación adecuada y obtener entonces ya el sacramento del bautismo. Y ya después, o sea, después de esa formación es el mismo rito, ¿verdad?, que se realiza. Así es exactamente el mismo rito. Se les vierte el agua pura para la limpieza de sus pecados, y posteriormente, simultáneamente se dicen las palabras de que es bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
También hay preparaciones un poco más cortas para los tiempos inician el tiempo de Cuaresma para que en el tiempo de la Semana Santa puedan no solo obtener el sacramento del bautismo, sino los sacramentos de la iniciación de la vida cristiana, como ya Carlita nos decía al inicio del programa. Bueno, qué importante que tengamos esos puntos en cuenta, porque conocemos a alguien, que quizás más de alguno conocemos a alguien que quizás no está bautizado todavía, y podemos llevarle este mensaje de esperanza para que venga con nosotros y celebremos a Cristo que vive en cada uno de nuestros corazones. Entonces es importante que los que nos están escuchando, que podamos tener eso en cuenta, para que sí podamos llevar ese mensaje de amor y de esperanza a muchas más personas, que eso nos ha mandado a Jesús, a predicar su evangelio a todas las naciones. Así que yo quisiera ir a un corte para que podamos quedarnos con una alabanza y reflexionarla, para que sí podamos estar sabedores de que Jesús está vivo en cada uno de nosotros. Así que los invito a que no se desconecten de su programa Liturgia Viva aquí en Radio Salvador del Mundo. Y estamos de regreso en su programa Liturgia Viva aquí por radiosalvadordelmundo.com. Estamos el grupo de jóvenes del Ministerio de Liturgia hablando acerca del bautismo, lo que conlleva, lo que significa y cuáles son los ritos que se conllevan dentro del sacramento del bautismo. También yo quisiera que nos compartieran, Gaby, acerca de también lo que dice el Papa acerca del bautismo y qué significa para nuestra Iglesia Católica. Fíjate que el Papa en la audiencia del 8 de enero de 2014 nos comparte que estamos llamados a vivir cada día nuestro bautismo como realidad actual en nuestra existencia. Si logramos seguir a Jesús y permanecer en la iglesia, incluso con nuestros límites, con nuestras fragilidades y nuestros pecados, es precisamente por el sacramento en el cual hemos sido convertidos en nuevas criaturas y hemos sido revestidos de Cristo. Esto es súper importante, Dieguito, porque en ocasiones, bueno, y en la mayoría de los casos, el bautismo se practica cuando el niño que tiene 3 meses, 6 meses de edad, vean. Y quizás con el tiempo tú encuentras una fotografía y decís, soy bautizado, vea. O vas a un colegio católico y decís, sí, me bautizaron, vea. Pero realmente no tenés una concepción tan clara del momento que pasó, cómo pasó, de la forma en que pasó, vea. Y empezás a vivir tu vida, vea. Y ahí es donde tus papás y tus padrinos juegan un papel súper importante, vea. Como en ir reafirmándote a ti esa concepción de que tú sos católico, de que tú sos bautizado, vea. Y algo que nos llamaba mucho la atención con Carlita cuando leímos esto fue que el bautismo no solo es un momento que pasó cuando tú tenías meses de edad, sino que es más bien inicia en ese momento y tu día a día con tu conducta, tu día a día con tu ganas de seguir a Dios, con la forma en la que tú practicas y ejercitas tu fe, la forma en la que tú vivís los mandamientos. Esas son formas en las cuales tú estás viviendo tu bautismo, porque no solo se trata de un evento social, no solo se trata de venir y decir, yo soy bautizado y se me olvida, vea, y andar cayendo constantemente en no vivir una vida conforme a lo que Cristo espera que tú vivas, vean. Y algo que decía el Papa que me llama la atención es que te dice que tenemos que vivir incluso con nuestros límites, nuestras fragilidades y nuestros pecados. O sea, Dios está consciente de que somos humanos y de que nos vamos a equivocar, ¿sabes? Y esa es la importancia del bautismo, ¿verdad? Como tener ese deseo de cada día vivirlo independientemente de lo que pase, de reafirmar tu fe. Así como decía Gaby, creo que se nos olvida, o al menos en lo personal, pienso que no lo había visto de esa forma, en cómo el bautismo es al final adquirir la misión que Dios nos ha dado de también evangelizar, de vivir como Él, de porque ser llamados hijos de Dios no solamente es un título que adquirís y ya, sino que también es algo que nosotros demostramos, así como decía Gaby, con nuestras actitudes, con nuestra vida. Y algo que también hace unos minutitos estábamos hablando, que no siempre nos recordamos de la fecha de nuestro bautismo, y es algo que a veces el Papa también le gusta como preguntar,
si las personas se recuerdan de la fecha de su bautismo, porque es una fecha especial, es una fecha de suma alegría cuando tú comenzás a formar parte de la iglesia y te haces también llamado hijo o hija de Dios. Y como sin también hacernos esa pregunta tal vez, o sea, si cómo he estado viviendo yo hasta el día de hoy mi bautismo, si recuerdo esa fecha o no, e incluso si en años posteriores algunos de ustedes que nos escuchan tienen la bendición de ser padres de familia también, de qué forma van a vivir el bautismo de sus hijos, si van a enfocarse en el aspecto material, como decía Gaby, en las celebraciones, o si también le van a dar como ese aspecto de la importancia al carácter espiritual del sacramento, que al final es lo más importante. Sí, bien importante porque es con nosotros, aparte de formar parte de la iglesia, recibimos al Espíritu Santo como tal, recibimos sus dones, todos sus dones. Pero así como nos comentaban ustedes, conforme nosotros vamos caminando con nuestra vida, en nuestra vida católica cristiana, nosotros vamos adquiriendo más conocimiento y más sabemos, o sea, tenemos y caemos en cuenta de los dones y lo que implica dentro de nuestra vida, que tenemos que ponerlo en práctica y tenemos que crecer nosotros como personas para poder reavivar, porque a veces quizás esa llama como que se apaga, pero tenemos que reavivarla día tras día con el amor de Dios, presentando el Santísimo, recibiendo la comunión, escuchando su palabra, día tras día, para que ese espíritu que está dentro de nosotros nunca se muera, sino que cada día crezca más como una llama, que se va extendiendo y va quemando todo en su paso. Yo quisiera también, Carlos, que nos comentaras acerca de las promesas que se realizan dentro del rito. Son promesas bautismales. Yo quisiera que nos comentaras acerca de ello. Sí, fíjate, Diego, que las promesas bautismales son parte del rito, del sacramento del bautismo y se hacen casi que al inicio del rito para aquellos que nos escuchan, para que tengan una idea y se acuerden. Es esta parte cuando el sacerdote o el celebrante dice que si renunciamos a todas las acechanzas del maligno enemigo, y muchas veces también, Diego, nosotros tenemos la oportunidad, ya sea a través de la Eucaristía o de en otros momentos, volver a confirmar y volver a reafirmar que nosotros rechazamos todas esas seducciones y esas acechanzas del enemigo, que nosotros en algún momento no las profesamos con nuestra boca porque estábamos muy pequeños, muy bebés, pero le hicieron nuestros padrinos por nosotros. Entonces, es un compromiso ante Dios también, el decir, como ya Gaby y Carlita lo decían, pelear la buena batalla de la fe, de cuidar nuestro testimonio, de ir adelante y luchar por vivir una vida cristiana huyendo de esas tentaciones, Diego. Yo creo que esa parte del rito muchas personas a veces la dicen como a la carrera, o no meditan realmente que lo que están haciendo es ante Dios, comprometiéndose a vivir una vida cristiana y a evitar caer en esas tentaciones que el enemigo nos quiere poner. Ahora, digamos, yo ya soy bautizado, pero dado caso quizás yo digo, que no siento el Espíritu Santo dentro de mí, ¿puedo volver a ser bautizado otra vez? No, la verdad, digo que si hay una prohibición respecto de nuestra amada Iglesia Católica con el doble bautismo, porque una vez bautizado se entiende que ya tú lo has recibido. Probablemente, y si alguien que nos escucha se siente así, ha llegado y Dios ha permitido que en este momento entre esa reflexión de no sentirse lleno del Espíritu, no sentirse con la presencia de Dios en sus vidas. Existen otros mecanismos de oración, otros mecanismos también de limpieza, de purificación. El principal, ¿verdad? Y la primer herramienta que como cristianos tenemos es el sacramento de la reconciliación, que en otro programa les hablarán también de eso, para poder sentir esa gracia y esa plenitud de Dios en nuestras vidas. Pero bautizarse 2 veces si no es garantía. Primero, no se puede, y segundo, no es garantía tampoco de que tú sí vas a experimentar a Dios con plenitud en tu vida, porque probablemente ha sucedido, como decía nuestro Santo Padre, el Papa Francisco,
que por desviarte en el camino o por preferir otras cosas, simplemente tú te has alejado de la presencia de Dios, de sentir al Espíritu Santo contigo, pero no es ni Dios ni el Espíritu Santo quien en ningún momento se alejaron de ti, porque desde el bautismo fueron establecidos y puestos en nuestros corazones. Otra cosa importante, las cuales nosotros recibimos en el bautismo, son las virtudes. Son las virtudes que día con día tenemos que vivir como cristianos y somos parte de ellas. Entonces, son 2 clases de virtudes las que recibimos dentro del bautismo, y son las virtudes teologales y las virtudes cardinales. Entonces, las virtudes teologales son la fe, la esperanza y la caridad. Y dentro de las virtudes cardinales recibimos la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Y es así como nosotros, junto con todas esas virtudes, ayudamos a construir cada día más el reino de Cristo aquí en la tierra, y damos esa esperanza que quizás, porque hay muchas personas dentro del mundo que no conocen a Cristo, que no están ni siquiera no escuchan ni siquiera una palabra de Él. Entonces es importante que con esas virtudes y con esos dones que el Señor nos da dentro del bautismo podamos transmitir y podamos ir, y como dice esta palabra, ir y bautizar a las naciones, y así como día con día, para que podamos siempre tener esa fe y esa certeza de que Jesús está en cada uno de nosotros vivo, porque Él así lo quiso, se quiso quedar dentro de cada uno de nosotros. También a mí esa parte de las virtudes, sobre todo las virtudes teologales, son sumamente fundamentales en nuestra vida, y creo que marcan mucho cómo debería de ser nuestro caminar como cristianos, porque nunca nos puede faltar la fe ni la esperanza. Y a mí una vez me marcaba un montón la frase de un sacerdote, porque él decía que la fe no son palabras de consuelo cuando las cosas van mal, ni tampoco es como el último recurso que nos queda, sino que la fe es nuestro estilo de vida. La fe es lo que marca el hecho de que nosotros podamos creer y seguir caminando a pesar de que nuestros ojos físicamente no vean claro alguna resolución, pero a pesar de eso permanecer fieles a Dios. E incluso si perdemos la esperanza, es muy fácil abandonarnos a las tentaciones del enemigo, al pecado, a la tristeza, y creo que, o sea, el hecho de saber que eso lo recibimos dentro del bautismo es algo que quizás en el momento no alcanzamos a dimensionar su importancia. E incluso también el hecho del amor y la caridad, al final es saber que todo esto que hemos recibido, de las gracias de Dios en nuestro bautismo, los sacramentos, su amor y todo, es algo que no nos quedamos, y es esa como misión que nos queda de llevarlo y transmitirlo a otras personas. Entonces como las 3 virtudes, pienso que también nos marcan y engloban cómo debería de ser nuestro caminar. Yo quisiera, Gaby, que ya para terminar me comentaras como conclusión acerca del bautismo, de todo lo que hemos visto, y de un mensaje que quisiera dar a todas las personas que nos escuchan acerca de la importancia del bautismo en general. Pues mira, Dieguito, algo que antes que nada que me llamaba la atención del último punto que estábamos discutiendo, además de lo que decía Carlita de la fe y de la esperanza, creo que algo importante es la templanza que tú mencionabas, que es una virtud que tú adquirís, que muchas veces tú te ves expuesto al pecado, ¿verdad? Te ves expuesto al mundo, y a muchas cosas que te hacen en ciertos momentos como dudar. Y creo que el bautismo yo lo definiría no solo como un sello que te pone Cristo, sino también como una semilla que tú te ves rodeada por tus papás y por tus padrinos, que ellos son las primeras personas encargadas de ir regando esa semilla. ¿Y cómo vas a ir regando esa semilla? Pues tú como papá enseñándole a tu hijo la importancia de los demás sacramentos, como padrino tratando de reafirmar cuando ves o cuando el niño o la niña te comenta conforme va creciendo, yo me siento de cierta forma, vea, a ir alimentando esa fe, esa esperanza, a ir alimentando
esa templanza, ese saber decir no a las tentaciones, no al pecado, ese saber decir sí a Cristo, ¿vea? Y que esa persona vaya teniendo a Cristo en el centro de su vida. Entonces, como le dijimos al principio, el bautismo es ese sello inicial, pero más allá de todo es una semillita. Y vamos a ir viendo en los demás programas con los demás sacramentos que este es solo el inicio, es el primer pasito que tú das, y con los demás, o sea, si tú no has dado este primero, los demás van como una cadenita, ¿verdad? Que necesitas el uno del otro para irse apoyando y para que tú le vayas encontrando sentido a la pertenencia de Cristo en tu vida. Gloria a Dios. De verdad que hemos aprendido muchas cosas en el día de ahora, en el cual tenemos que aprender a ser como Cristo. Tenemos que dejar que Él habite en nuestros corazones para poder predicar y llevar más almas a sus pies. Así que yo quisiera que Carlita nos ayudara con una pequeña oración para poder cerrar ese programa y que sea el Señor quien venga a alimentarnos y a poder llevarnos a nuestro corazón un poco o todo lo que hemos aprendido en este programa. Nos cubrimos con la sangre de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por este momento que hemos podido compartir. Gracias por la vida que nos has regalado y sobre todo porque has querido hablar nuestros corazones en esta ocasión sobre nuestro bautismo. Sé tú, Señor Jesús, quien cada día nos siga orientando sobre cómo debemos vivir. Haz que todos los que hemos escuchado este mensaje, Señor Jesús, podamos sentirnos hijos de Dios y tomemos también esa responsabilidad de ser como tú, de animar a otros a seguir tus caminos, de anunciar tu evangelio y de permanecer fieles. Danos, Señor Jesús, la fuerza para también renunciar día tras día al pecado. Y sé tú quien nos permita hacer de nuestro bautismo un caminar constante, un caminar día tras día y no solo algo que quedó en el pasado. Nos quedamos reunidos en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, qué bendición haber compartido con cada uno de ustedes. Gracias, Carlita. Gracias, Gaby. Gracias, Carlos, por haber sido parte de este programa y de llevar ese mensaje a muchas más personas que quizás algunas personas no conocían o no sabían a profundidad lo que significa el bautismo y la importancia que tiene. Así que gracias, mis hermanos. Gracias también a ustedes por siempre estar en sintonía y siempre estar pendientes de ese programa Liturgia Viva. Les recuerdo que siempre pueden sintonizarlos todos los miércoles a las 9 de la noche. Y también les pido que no se pierdan esa secuencia de programas que vamos a estar viendo todos los sacramentos de nuestra Madre Iglesia Católica y la importancia que tienen cada uno de ellos. También recordarles que si se perdieron el programa o se metieron a la mitad de la transmisión, lo pueden volver a escuchar en nuestra transmisión el día domingo a las 8 de la noche para que siempre puedan alimentarse cada día más de la palabra de Dios. Así que los invito a que se queden en sintonía de Radio Salvador del Mundo para que sea el Señor quien venga a hablarles y a llenar su corazón de su amor y de su bondad. Así que el Señor los bendiga. Bendiciones.